Vale. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y dice el Señor de esta manera: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El Evangelio acaba con el conflicto. Es curioso que nosotros podemos adorar como cristianos y pelearnos como mundanos. Esto lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque parece que cuando salimos de la iglesia ocurre un cambio en nosotros. Parece que el Evangelio es como un adorno que nos ponemos los domingos. Parece que el Evangelio es una pegatina que ponemos en el coche, o una medalla que nos colgamos en el cuello, o quizá el Evangelio creemos que es una Biblia forrada de piel, o simplemente una app para el móvil, la app del Evangelio. Y cuando me apetece el Evangelio le pulso la app y lo tengo ahí. Pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios transformándonos. Y es por eso que podemos perdonar, como dijimos el domingo pasado. Y es por eso que también, usando las herramientas del Evangelio, podemos transformar el conflicto en una bendición donde la gracia de Dios triunfe. El Evangelio no es una app que usamos en el ordenador o en el móvil, sino el Evangelio es el sistema operativo. El Evangelio es lo que tiene que estar en todo lo que hacemos. Y cuando hablamos del Evangelio no nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos referimos al mensaje de la gracia de Dios, a la justificación por la fe, a la reconciliación que tenemos con Él. Eso no solamente es el código de barras o el pasaporte o el boleto para el cielo, sino que el Evangelio es ese poder que nos transforma y hace que todas las cosas en mí y en otros sea también transformado. Y lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que el conflicto es lo que peor manejamos. Cuando tenemos un problema con alguien, cuando tenemos un conflicto con alguien, entonces parece que el Evangelio no tiene que ver con nosotros. Parece que el Evangelio tiene más bien que ver con cantar cánticos en la iglesia, con leer la Biblia, con orar o evangelizar, pero no tiene que ver con mis relaciones con los demás, con mis relaciones personales, sobre todo cuando viene un problema, cuando tengo un problema con otra persona. Pero como vamos a ver, el Evangelio lo quiere todo, porque el Evangelio es el poder de Cristo en nosotros, y Cristo lo quiere todo. No le podemos dejar una parte sin que Él reine. Y por eso hablamos el otro día de un tema tan duro, tan difícil como es perdonar. Pero este tema no es menos duro y difícil, como es usar el Evangelio, la herramienta del Evangelio correctamente para aplicarlo en el conflicto y que en ese conflicto la gloria de Dios se manifieste.
Cuando hablamos de que nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste, parece que estamos esperando, no sé, que a lo mejor me entre un temblor, que tenga mucho gozo o que me desmaye. Podría ser, no estamos en contra de eso. Pero cuando pedimos que la gloria de Dios se manifieste, lo que queremos es que la gloria de Dios se manifieste en esa enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, esas cosas que son de la carne. Y ahí es donde yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi trato con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la iglesia, con mi jefe, con mis vecinos, con mis compañeros, con todas las personas. Ahí quiero ver la gloria de Dios. No solamente en una emoción, en la adoración o en la alabanza o en la oración, o en un evento cristiano, sino en todas las cosas. Y de eso va el Evangelio. Por eso estamos diciendo que el Evangelio no es un adorno, no es un bálsamo para sentirme mejor. No es una medicina para que se me vaya el dolor de cabeza. El Evangelio es tu sistema operativo. El Evangelio tiene que estar en tu sangre, tiene que ser tu misma alma. Y hay que aplicarlo en todas las cosas. Porque para eso Dios nos dice que es el poder de Dios para salvación. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo usó el Evangelio para mostrar la gloria de Dios y para el bien de la iglesia y para el bien de Pedro. Pero si el Evangelio no está influyendo en nuestros conflictos, si no está impregnando nuestras vidas, entonces no funcionamos. No podemos usar el Evangelio y la fe cristiana para lo que nos conviene y después actuar sin el Evangelio y sin la gracia de Dios en aquello que no nos conviene o que nos es molesto. No podemos apagar el Evangelio, ponerlo en stand-by o en off o en silencio cuando no nos interese. Tenemos que aplicarlo continuamente. Mira, piensa en la última vez que tú has tenido una discusión. A lo mejor ha sido antes de venir aquí o hace más días. Pero seguramente tú has tenido alguna discusión recientemente con tu esposo, con tu esposa, con un miembro de tu familia, en el trabajo. Piensa en eso. Y dejando a un lado quién tiene la razón, quién no tiene la razón, cómo te sentiste o qué pasó exactamente, piensa más bien o reflexiona en cuál fue tu actitud, nuestra actitud, en cuanto a ese conflicto. En la diapositiva que vamos a ver ahora, pusimos el otro día, ¿la pasamos? Dale al intro a ver si sale. Eso es. Estuvimos viendo cómo trabaja el Evangelio en nuestras vidas, ¿vale? Y entonces, ahí tenemos lo que ocurre cuando la palabra de Dios, cuando la gracia de Dios está trabajando en nosotros. Eso hace que nos regocijemos, eso hace que nos arrepintamos de nuestro pecado, que tengamos gozo, que vayamos a la cruz para ser renovados ahí, transformados allí. Pero eso mueve también al regocijo y a llegar a otros. Porque somos movidos, somos impulsados, somos, digamos, constreñidos, instados por el Evangelio para llegar a otros, para acercarnos a otros. Y lo que ocurre es que cuando tú y yo tenemos una discusión, tenemos un conflicto, pues seguro que nos encasillamos en estas dos partes. O atacantes o aquellos que se retiran. El atacante es aquel que piensa que la discusión es para ganar. Yo juego para ganar. Y si discuto con alguien, estoy dispuesto a lo que sea con tal de ganar esa discusión y quedar yo por encima. Eso hace el atacante. Él piensa y pone en cuestión y pregunta: ah, sí, ¿y tú puedes probar eso? ¿Y tú cómo lo sabes? Y entonces le das rienda suelta a tu enojo, a tu frustración, y argumentas apasionadamente: pues no. Además, quieres tener la razón pase lo que pase. Y el atacante examina la discusión, el tema de la discusión, como si fuese un abogado o un juez, para ver y descubrir exactamente cómo pasó y de qué manera pasó, con el fin
de juzgar y de condenar al contrincante. El atacante busca no amar, sino ganar. Ganar la batalla es lo más importante y llegar hasta el final, aunque la discusión sea culpa tuya o mía, pero lo que queremos es ganar el conflicto, y cuando ganamos el conflicto entonces nos sentimos bien, entre comillas. Y en toda discusión, en todo conflicto siempre hay un atacante, aquel que quiere vencer, pase lo que pase, y llevar la razón. Y por otra parte, en todo conflicto están también los que se retiran. Aquellos que cuando llega el conflicto suelen ignorarlo. Yo no me quiero meter en ese lío. Cuando llega, hay un problema, no, conmigo no cuentes, que yo no quiero saber nada de eso. Eso me molesta. Lo suelen ignorar. Y sobre todo cuando se están bajo presión, entonces se ponen enfadados, pero en silencio. Prefieren evitar la discusión antes que ganarla. Y aún estos que se retiran, aunque tengas la razón, aunque tengamos la razón, decimos que haya paz. Que haya paz. No importa que yo tenga la razón o que vaya a ocurrir algo malo. Lo importante es que estemos todos bien. Y eso lo que produce es que el enojo se queda, y la frustración se quedan reprimidas. Huyes del conflicto, pero te quedas con el enojo, con la frustración, con la ira, reprimiendo y recomiéndote por dentro, carcomiéndote por dentro, algo que se pudre dentro de ti, porque no ha salido fuera. Y en cuando encuentras que la discusión está ahí, entonces buscamos escaparnos de ella y llevarnos el mal con nosotros. Estas dos formas son típicas de actuar cuando viene una discusión, cuando viene un conflicto. O atacar o huir. O atacar o retirarse. Y estas son las formas más normales en que hacemos las cosas. Cuando nos enfrentamos con algún problema decimos una de dos: o ataco y gano y al final me quedo yo con la medalla, o me retiro y me voy para evitar un mal mayor, pero me quedo con toda la basura dentro de mí. En Gálatas capítulo 2 tenemos un modelo de cómo el apóstol Pablo usó el Evangelio para tratar con el conflicto. Y aquí vemos que realmente el Evangelio funciona cuando lo aplicamos. Simplemente hay que aplicarlo. Había un problema muy fuerte aquí, porque varios líderes de la iglesia habían estado cayendo en el pecado de la hipocresía, en el pecado de la discriminación. ¿Qué había ocurrido? Bueno, Pedro era uno de los principales de la iglesia. Era considerado, junto con el hermano del Señor Jacobo y Juan, como uno de los pilares de la iglesia. Y este hermano sabía muy bien que los gentiles, es decir, los no judíos, y los judíos formamos parte de una sola iglesia. Él lo sabía porque lo había visto con sus propios ojos, había sido testigo de ello, y también porque el Señor se lo mostró en aquella visión que tuvo cuando el Señor le mostró el lienzo y le dijo: no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Pedro sabía muy bien que no hay ninguna diferencia entre judío y gentil. Pero los judíos, los cristianos judíos, habían importado muchas costumbres que no querían soltar todavía. Tantos años en el judaísmo que decían: ay, es que estas cosas me gustan. Y entonces ellos todavía seguían manteniendo costumbres judías que los gentiles decían: ¿y eso qué es? Porque ellos nunca habían practicado esas cosas. Y ellos habían conocido el Evangelio también, y el Evangelio había traído libertad para todos ellos. Había traído libertad para los judíos y libertad para los gentiles, y ahora solamente había un pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pedro, cuando no había judaizantes o cristianos judíos, él no tenía problema en ir a comer a casa de unos hermanos gentiles. No tenía problema en tener comunión con ellos. Pero cuando llegaron los cristianos judíos, para un cristiano judío que ir a casa de un gentil, aunque fuera cristiano, era abominable. Juntarse con un gentil
Es como algunos piensan, ¿yo irme a comer a casa de un gitano? O el gitano puede decir, ¿yo irme a comer a casa de un guardia civil? O de un payo. Y ellos pensaban que era malo. Los gentiles no tenían problema en ese sentido, pero los judíos sí. Entonces cuando Pedro y Bernabé se encontraron con esos cristianos judaizantes, empezaron a decir, oye, que nos van a criticar, que vamos a hacer tropiezos, que, bueno, mira, lo mejor será es que, y vamos a intentar convencerles, pero como no les convencían, entonces al final dijeron, oye Pedro, ven a comer a mi casa, que tú los jueves vienes a casa a comer con Bernabé, venga, que queremos tener comunión. Y no, mira, es que... Y entonces ya Bernabé también cayó en esa hipocresía de decir, ahora que vienen los cristianos judaizantes, los cristianos judíos, ya no podemos ir a comer. No estaban andando conforme al Evangelio, estaban haciendo de una discriminación. Entonces Pablo tenía dos opciones. Cuando Pablo vio eso, tenía dos opciones. Una era atacar y ganar la discusión a palo limpio para quedar él por encima, o retirarse y decir, uy, que Pedro es uno de los líderes, que tiene mucha influencia, yo mejor no me meto en este tema, me da igual, yo al fin y al cabo soy un misionero y yo me voy a ir a predicar a otra parte. Entonces, que Pedro se busque la vida, que el Señor le revele a Pedro que está equivocado y a Bernabé. Yo no tengo por qué confrontarles a ellos, yo no tengo por qué tener este problema. Él podría retirarse o podría atacar. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue actuar conforme al Evangelio. El Evangelio no nos lleva a atacar al otro, ni tampoco a pasar del otro. El Evangelio nos lleva a buscar el bien de esa persona para que la gloria de Dios resplandezca. Y eso es bien duro, bien difícil. Porque lo más fácil es machacar y olvidarte. Pero el apóstol Pablo amaba a la iglesia, y mientras Pablo vio ese comportamiento, sabía que no podía ignorar eso que estaba pasando. Tampoco podía enfadarse y decir ¡oh!, sino que tenía que usar el Evangelio, aplicar el Evangelio, para en ese conflicto buscar el bien de la iglesia, el bien de Pedro, el bien y la gloria del Señor por encima de todas las cosas. Y es por esto que Pablo, cuando vio que no andaban rectamente conforme al Evangelio, eso fue lo que le movió a buscar solucionar ese problema. Pablo no fue a discutir con Pedro porque no tenía otra cosa mejor que hacer. No fue porque él se creyera superior y dijera, no, yo es que soy un apóstol más grande. Sino que Pablo vio un problema, vio que el Evangelio nos estaba obedeciendo, que el Señor nos estaba agradando con aquello, que la hipocresía estaba floreciendo en la congregación. Y eso era malo para Pedro, era malo para Bernabé, era malo para los judaizantes, era malo para todo el mundo. Y deshonraba al Señor. Y Pablo dijo, de ninguna manera voy a consentir eso. Voy a confrontar a Pedro, pero con la palabra de Dios, con el Evangelio. Entonces Pablo fue directamente a hablar con Pedro, y lo hizo en público porque la conducta de Pedro era pública. Era algo que todos podían ver. Era una simulación, y una simulación un simulacro es una apariencia que no es exactamente la verdad, sino es una apariencia. Pero Pablo no fue a criticar ahí y habló con otros. Mira, ¿te has enterado de lo que hace Pedro? Mira lo que hace, ahora no se junta con los gentiles. Menudo estará hecho, anda que los otros lo que han hecho. No, Pablo no fue a chismear por ahí, sino que Pablo lo que hizo fue directamente ir al causante del problema, que en este caso era el apóstol Pedro. La motivación de Pablo no era autodefenderse, no era el egoísmo, sino que era que se viviera en integridad en el Evangelio. Y por eso tenemos que velar cada uno de nosotros. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo al Evangelio. Y cuando no se hacen, tenemos que buscar que se hagan. La preocupación de Pablo era que la palabra del Señor se aplicara en la circunstancia, en cada vida. Y en este caso, que el pecado fuese cortado para que no se extendiera en la iglesia.
Y mira cómo lo hace. Versículo 14, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dijo: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Esa es la clase de confrontación que fue hecha por el apóstol para que la verdad llegara. Le hace una pregunta: a ver, Pedro, tú vives, eres judío, sí, pero vives como si no lo fueras, porque el Evangelio te hace vivir de una manera diferente. ¿Por qué ahora quieres obligar a los gentiles a hacer o practicar el judaísmo? Una pregunta en la que se esperaba que Pedro respondiera. Le da la oportunidad de defenderse, le da la oportunidad de rectificar. No sabemos todos los detalles, pero una cosa está clara, y es que la motivación de Pablo era restaurar a Pedro. La motivación de Pablo era que el Evangelio se cumpliera. No que simplemente Pedro siguiera haciendo lo que le diera la gana y Pablo se buscara su vida y no se metiera en problemas de otros, sino simplemente el que se cumpliera la palabra de Dios, que se obedeciera al Evangelio. Y esa es la gran preocupación del apóstol Pablo. Por eso se mete, digamos, en ese lío. Y esa clase de confrontación muestra lo que es el Evangelio. El Evangelio no es atacar. El Evangelio no es retirarse. El Evangelio es confrontar de acuerdo a la palabra de Dios para buscar el bien. Así es como Dios actuó con nosotros. Cuando Dios desde los cielos miró y mira nuestra condición pecadora, no nos ataca enviándonos rayos y centellas, no nos ataca enviándonos fuego para quemarnos, tampoco se retira como diciendo, bueno, me da igual que hagan lo que quieran, sino que Él se acerca a nosotros, se acercó a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, proveyó la manera que hubiera reconciliación, que la gracia y la verdad reinaran a través de Jesucristo, y que de esa manera nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios, que pudiésemos conocer de verdad al Señor y la libertad que tenemos en Él. La motivación de Dios fue el amor, ganarnos. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, que si algún hermano ve a otro pecar, tiene que buscar ganarle usando el Evangelio, aplicando el Evangelio. Y la motivación es esa: el amor, la confianza, la gracia y la verdad. Y el Evangelio nos llama a poner esto en práctica, pero tantas veces lo olvidamos, porque lo importante para nosotros es que yo tenga la razón. Lo más importante para nosotros es que cada uno se busque la vida. Eso es lo más fácil. Atacar, retirarse. Pero lo más difícil es hacer lo que hizo Dios, sacrificarse. Y por eso el apóstol Pablo, cuando ve la necesidad de Pedro, ama a Pedro. No está ahí sentado como un juez diciendo, a ver, este hombre está pecando y hay que ponerlo en disciplina. Estos hombres están pecando, están haciendo lo malo, hay que juzgarles duramente, criticarles duramente. No. Pablo ve a Pedro como un hermano que necesita ayuda. Pablo ve a Bernabé y ve a la iglesia con un peligro en sus vidas. Ve que hay una enfermedad, ve que hay un virus que puede causarles daño, y entonces Pablo decide confrontarle con amor. Sabemos que el apóstol Pedro reaccionó bien. No lo sabemos por Gálatas 2 porque no lo dice ahí, pero en primera de Pedro menciona el apóstol Pedro a Pablo, y dice nuestro querido hermano Pablo, como el Señor le ha dado muchas cosas difíciles de entender, que los indoctos, que los inconstantes tuercen, pero él habla de Pablo como el querido hermano Pablo, porque cuando realmente nosotros aplicamos el Evangelio al conflicto, es cuando la gloria de Dios brilla, es cuando la gracia de Dios se manifiesta. Ahí vamos a poner un cuadro ahora en el que vemos
la diferencia que hay en usar el Evangelio o no usarlo. ¿Vale? Entonces, arriba del todo tenemos el fundamento del corazón, que es lo que nos mueve cuando hay un conflicto para actuar en ataque, para autojustificarnos, es decir, bueno, yo soy mejor que tú, así que tú eres el que tienes que rebajarte. ¿Vale? Y el que se retira porque se siente inseguro, yo prefiero... Entonces, esas dos actitudes no son las actitudes del Evangelio, que son arrepentimiento y perdón. Cuando viene el conflicto, puedes actuar motivado por la autojusticia, creyendo que tú eres mejor, o el retirarte por inseguridad. Pero el Evangelio te lleva a arrepentirte de tu forma equivocada y a buscar el perdón y la restauración. La fuente de poder, o sea, lo que mueve en el caso del conflicto, ¿qué es lo que ha de movernos? Lo que ha de movernos es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver realmente la realidad del conflicto. Mira, ahí tienes. El que ataca, ¿qué demuestra? En el conflicto, cuando tú atacas, ¿qué demuestras? La carne domina sobre ti. Por eso atacas. Y la carne es agresiva. Pero también el que se retira tiene miedo. Por eso no quiere involucrarse. Y huye del conflicto. ¿Pero por qué? Porque la carne está dominando en él. Pero si el Espíritu Santo está dominando en ti, entonces tú no tienes miedo. No tienes miedo a confrontar a ese hermano, porque lo vas a hacer con amor. Y lo vas a hacer para el bien suyo. Y aquel que entra en ese conflicto, entonces el Espíritu Santo hace que la carne baje. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando realmente se ve el nivel que tenemos nosotros de comprensión del Evangelio, es cuando tenemos una prueba que pasar. Cuando tenemos un problema que solucionar. Sobre todo con alguien que es un cristiano también. ¿Qué ocurre entonces? Ahí se demuestra cuál es la calidad o cuál es la comprensión que tenemos del Evangelio. Si nosotros usamos la palabra de Dios para dar bibliazos a la gente, ¡arrepiéntete! ¡Eres un pecador! ¡Pum! Ese no es el modelo bíblico. Hay algunos que, o a veces usamos la Biblia para lanzar versículos como flechas a la gente, para hacerles daño, para atacarles. ¿Dónde está eso? El apóstol Pablo no le dijo a Pedro: Pedro, eres un hipócrita, eres un fingidor, estás causando tropiezo, pero Pedro, ¿qué estás haciendo? No lo vemos así. Vemos que él le pregunta: oye, ¿por qué haces esto, Pedro? ¿No te das cuenta? Hay una pregunta, hay una interpelación. Quiere que Pedro rectifique. Porque Pablo no se basa en la carne, sino en el Espíritu. Él está buscando, en el poder del Espíritu Santo, el arrepentimiento y el perdón. ¿Vale? El compromiso. ¿Eso qué significa? Cuando hay un conflicto siempre hay un compromiso. El compromiso de querer hacer lo que realmente le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Entender el problema y abordar el problema. No hacer como pasa con el que ataca: yo tengo la razón, ya me han dado la razón. ¿Sí? Qué bien. No es tener la razón, no es evitar el conflicto, sino entender a la otra persona, abordar ese problema y usar el Evangelio ahí para buscar el bien. La dirección, ¿qué quiere decir con eso? Pues el que ataca lo que quiere es dominar y argumentar. Pero tú cuando tú vas a un conflicto con un hermano, tú no estás para dominar y para ganar y para argumentar y para ser un fiscal y un abogado y un juez y un verdugo. Tú no estás para eso, tú estás para ganar a tu hermano. Tú estás para ayudarle. Porque dice el Señor: si alguno es sorprendido en alguna falta, Gálatas capítulo 6, versículo 1, vosotros que sois espirituales, aplastarle. ¿Dice eso? ¿Y sabes lo que es restaurar? Mi suegra es una experta restauradora. Hizo un curso de restauración y coge por ahí muebles viejos y que nadie quiere
Y entonces los va restaurando, y cuando termina de hacerlo, yo tengo en casa un mueble que restauró mi suegra y es impresionante, porque ha quedado como estaba originalmente, pero renovado. Nosotros compramos un mueble para la casa que lo habían pintado y estaba fatal, y mi suegra lo restauró y se quedó como era originalmente, y está bien bonito ahora. Cuando un hermano cae en pecado, hay que restaurarle, no hay mandarle al desguace. Porque los cristianos somos el único ejército que remata a los heridos, ¿verdad? A veces pasa eso, alguien está herido en la iglesia y vamos a ir a rematarlo. Hombre, por lo menos llama a urgencias. Si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, si de verdad sois espirituales, si de verdad tenéis el Espíritu Santo, restaurad a ese hermano con mansedumbre, con humildad, no sea que tú seas tentado. Porque yo mañana puedo caer. Y lo que yo necesito cuando caigo no es un juez y un verdugo, no es un fiscal y un notario. Lo que necesito es un médico. Lo que necesito es un amigo, un padre, un hermano, una hermana, un apoyo, alguien que me levante, no alguien que me eche más profundamente a la fosa. Y entonces debe haber ese compromiso de entender, de abordar, no de dominar, ni siquiera de negar o aplacar. Y esto de negar o aplacar, esto es interesante porque en muchas discusiones lo que nosotros queremos es, bueno, no es tan importante, no le demos tanta importancia. Un momento, no le das importancia tú si tu hijo, si tienes hijos pequeños, si tu hijo se bebe un vaso de veneno, le dices, ¿no tiene importancia? No tiene importancia. Mira, es que Hoy me ofreció un hermano lo que yo creía agua y lo resulta que era vinagre. Menos mal que no lo bebí. Pero si alguien toma veneno, tú dices, ya se te pasará, tranquilo. ¿Haces eso? Enseguida le tratas. Y cuando alguien está con el veneno del pecado, tú no puedes ser indiferente. Y no puedes decir, bueno, pues ya se recuperará. El apóstol Pablo no aplacó y dijo, bueno, no nos metamos en problemas, vamos a dejarlo correr, lo dejaremos para otro momento, ya se verá. No, sino lo que intentó, lo que hizo en este ejemplo que vemos es precisamente buscar la vía verdadera del Evangelio, que es un reto. Nosotros no queremos problemas, no queremos que nuestra vida sea segura y fácil. ¿Por qué meternos en otros problemas? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es acercarse. Y el resultado, la meta del que ataca es autoprotegerse, ¿verdad? Es simplemente quedar por encima. El de que se retira solo es haya paz, haya paz, haya paz. El otro día, en un vídeo que vi por internet, aparecía un líder, vamos a decir evangélico, que fue acosado con unas preguntas por alguien incrédulo, ¿no? Y ese hombre, para no enfadar a nadie, no decía nada. Le hacían preguntas bien sensibles en donde había que decir si realmente eres o no eres cristiano, si realmente creemos los cristianos en esto o en lo otro. Y ese hombre no quería mojarse porque todo lo que quería era quedar bien en el programa de televisión. Hay veces en las que no se puede quedar bien. Hay veces en que hay que decir la verdad, en amor, por supuesto, porque la verdad es una espada y a veces corta cabezas y brazos. Hay que usarla con cuidado, pero es la verdad, es la verdad. Y cuando nosotros somos confrontados y tenemos que decir la verdad, hay que decirla. La meta no es tener paz con todo el mundo, porque eso es casi imposible. En lo que depende de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Pero la meta es la gloria de Dios y el bien de otros. ¿Y el resultado? ¿El resultado cuál es? Que el Evangelio siempre trae sanidad y reconciliación. El que ataca se queda con el dolor y con la división. El que se retira se queda con amargura y con separación. Pero el que usa el Evangelio trae sanidad y reconciliación. Bueno,
Voy a terminar. Estamos huyendo de los conflictos y no los afrontamos. Tenemos un conflicto con alguien de la iglesia y guardamos en nuestro corazón el cubo de basura. Porque alguna vez hubo una discusión, porque alguna vez hubo una palabra maldicha, porque alguna vez hubo un encuentro desagradable, o que alguna vez hubo un conflicto en público cuando eso tiene que tratarse en privado. Aquí Pablo lo trata en público con Pedro, pero era porque la naturaleza del problema. Pero hay personas que en público humillan a otros y les dicen de todo, delante de otros. ¡Ah, ¿por qué no viniste? ¡Eres un inconsecuente! ¡Esto no se hace así! Y lo dicen delante de todos. Eso no es el Evangelio. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y habla con tu hermano y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero no humilles en público a las demás personas y a tus compañeros de trabajo tampoco. Si en el trabajo tú tienes un problema con un compañero, no le digas delante de todos y delante del jefe: has llegado tarde otra vez, pues podías haber llegado más pronto. Si realmente quieres decírselo, díselo en su cara, con amor y con respeto. Le dice: mira, ten cuidado, no llegues tarde, porque si me preguntan yo voy a tener que hacerlo, voy a tener que decirlo. Aplica el Evangelio. Dice: es que el Evangelio es complicado, es difícil. Claro, porque el Evangelio es el sistema operativo, no es una aplicación, es el sistema operativo, no es un programa, no es el telediario que se pone de vez en cuando. El Evangelio hay que tomarlos los huesos y eso cuesta. Cuando oyes que un marido pone en ridículo a su esposa delante de otras personas, ¿qué te parece? O al revés, cuando una mujer habla mal de su marido con otras personas, ¿qué te parece? ¿Eso es el Evangelio? O cuando un cristiano habla mal de otros cristianos que no están presentes, ¿eso es el Evangelio? O cuando un trabajador cristiano pone verde al jefe con otros trabajadores también, sin estar delante de él, ¿eso es cristiano? El chisme, la crítica, la murmuración, esas cosas demuestran que quien manda en nosotros no es el espíritu sino la carne. Y hermanos, el Evangelio nos dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora, si yo estoy en la ley del espíritu, la carne tengo que aplastarla. Y entonces, cuando yo tengo que actuar, tengo que buscar la sanidad, la reconciliación, el bien de otros, la gloria de Dios. Quiero entender a esa persona, quiero ayudarla, quiero tratarla como a mí me gustaría que me trataran. Esa es la ley del Señor. Haced vosotros con los hombres como vosotros queráis que lo hagan con vosotros. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado eso, porque el maestro que yo tuve en primaria era de la dictadura. De la dictadura. Y era terrible. Cuando hacías mal un ejercicio, cuando no te sabías de memoria alguna cosa y fallabas en la lección, te ponía delante de toda la clase. Era una clase que estábamos casi 100 alumnos. Tú dices: ¿a qué escuela has ido tú? Pues... Y delante de todos te decía: ¡suspenso! ¿Qué te parece? Eso sí, religioso era, todo lleno de religión, pero un hombre cruel. Y yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo humillar a mi prójimo. Entonces, el Evangelio es tan maravilloso que hace que donde Satanás ha metido el pie,
Donde Satanás ha metido el pie, llega Cristo y ¡pum! Y cierra la puerta, ¿verdad? Eso de meter el pie, ¿no? Pues pega un portazo fuerte. ¿Por qué? Porque el conflicto se acaba. Cuando nosotros aplicamos el Evangelio, si yo discuto con mi esposa, yo no voy a intentar llevar la razón. Yo tengo que amar a mi esposa. Y si yo tengo la razón, tengo que hacerle ver con el Evangelio esa verdad para que ella crezca y se edifique. Bueno, crecer, ya no puede crecer mucho. Pero ya sabes tú que el perfume caro siempre va en botes pequeños. Pero yo tengo que buscar que crezca en el Evangelio. Y yo también. Entonces las actitudes del Evangelio son diferentes cuando nosotros aplicamos esa palabra de Dios a la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones familiares. Aquí estamos muchos de nosotros que somos o atacantes o los que se baten en retirada. La solución está en aplicar el Evangelio. Y para eso hay que tener valor. Hay que tener valor para llegar a esa persona con la que tú no te hablas y decirle: oye, ¿cómo podemos arreglar esto? Seguramente yo me he equivocado en algo. Dime en qué me he equivocado. Así me sentí yo ese día, me sentí mal. Pero no quiero que haya esto. ¿Y sabes por qué vengo a ti? Vengo a ti porque Cristo me trató así. Así fue como el Señor me acogió. Y yo tengo que tratar contigo esto. Quiero estar en paz contigo, quiero estar reconciliado contigo, quiero buscar el perdón y el arrepentimiento. Y cuando tú pones en práctica eso, entonces el Evangelio empieza a mostrar toda su maravilla, toda su gloria. Cuando trae verdadera reconciliación. Y cuando tú no eres un atacante o uno que huye, sino uno que toma la palabra de Dios y la pone en práctica en casa, en el trabajo, en la vida. Y ahí es donde la gloria de Dios brilla. Así es como Cristo nos trató a nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacerlo con los demás. Él no nos atacó, Él no se retiró, Él se sacrificó. Y nosotros los cristianos somos llamados, como el apóstol Pablo hizo, a confrontar con la palabra de Dios, con el Evangelio, para buscar el bien y la gloria del Señor por encima de todas las cosas. Y es la única manera, hermanos, la única manera de hallar libertad. Porque mientras que tú no saques la basura de tu corazón, el diablo te habrá ganado día tras día. No tendrás libertad para adorar al Señor, no tendrás libertad para servirle, no tendrás libertad para orar, no tendrás la dulzura de su sonrisa y de su gracia, mientras que tú no saques la basura de tu vida, mientras que tú no confrontes con la palabra de Dios y arregles esa situación. Y yo te invito hoy a que pienses, si tienes un conflicto con quien fuera, a lo mejor ese conflicto dura 20 años, no importa, pero el Evangelio hace eso. ¿Sabes? Conocí a un hermano en Canarias que llevaba más de 20 años sin hablarse con su hijo. Y este hombre no era creyente. Pero cuando conoció el Evangelio, dijo: yo no puedo estar sin saber nada de mi hijo. Y entonces le llamó por teléfono. Y al principio su hijo, cuando llegó a su padre, le colgó el teléfono. Le dijo de todo. Antes de colgar, le dijo de todo. No te has preocupado nunca de mí, eres un... ¡buah! Pero le volvió a llamar otra vez. Y otra vez le escribió una carta. Y otra carta. Y finalmente un día maravilloso para él, recibió una llamada de su hijo. Oye, papá, ¿cuándo podemos hablar? ¿Cuándo podemos vernos? El Evangelio movió a ese hombre a decir: yo no puedo estar en enemistad. Yo tengo que buscar, aplicar esa palabra de Dios en todas las áreas. Vamos a cantar un cántico que habla de la reconciliación, que habla de que lo sabemos. ¿El qué sabemos? Que somos salvos. Sabemos que no tenemos miedo
porque Cristo nos ha salvado. Entonces, por eso podemos también ir a otros y atrevernos a reconciliarnos, atrevernos a aplicar el Evangelio a la vida.